en el mundo laboral. Vamos a comenzar hablando sobre el término asertividad, lo que es. En términos de Kelly, en el año 1982, hace muchos años ya se comenzó a investigar el tema de la asertividad y cómo está influyendo en la sociedad en sí y cómo influye también en nosotros mismos. Menciona que la asertividad es la capacidad que tiene un individuo de transmitir a otros sus opiniones, creencias, sentimientos de manera eficaz y sin sentirse incómodo, mientras que por el otro lado incrementa las posibilidades de conseguir lo que se desea. ¿A qué quiere decir esto? Que nosotros no nos sintamos incómodos, que podamos expresar nuestras necesidades, sentimientos, o una serie de cosas que más adelante vamos a entrar a conversar, sin nosotros sentir como el cargo de conciencia de decirlo, de expresarlo y sin pasar a llevar al otro también. Eso es muy importante dentro de la asertividad, es como hablando de una empatía mutua. Vamos a comenzar hablando de cómo afecta en nuestra salud mental. Estas serían como las consecuencias más personales en sí cuando nosotros no ponemos en práctica esta habilidad. En muchas ocasiones, la falta de una buena comunicación, por decirlo así, nos puede llevar a vivir en conflictos constantes con la gente de nuestro alrededor. Por ejemplo, no tan solamente cuando hablamos en temas de empleo dentro de la oficina, dentro de la organización en la cual ustedes se encuentren, sino que también puede ser en términos de amistades, en términos con familiares, relación de pareja y con todo ser con el cual nosotros conectemos una comunicación, por decirlo así. Entonces, esto cuando nosotros entramos a un constante conflicto con la gente de que nos rodea, unido a la frustración que se genera por el no saber cómo resolver las distintas situaciones, se puede, como consecuencia, se adopta una postura que paradójicamente no favorece la comunicación y cuyas consecuencias aumentan la probabilidad de padecer enfermedades físicas o psicológicas como la depresión, la ansiedad. ¿Y por qué enfermedades físicas? Porque como si bien yo creo que ya han escuchado, cuando nosotros constantemente estamos en una ansiedad continua o un estrés continuo, esto se puede formar crónico. Puede que nosotros al momento de no comunicar nuestros sentimientos, emociones, cómo nos sentimos cuando no queremos algo, podemos intentar de omitirlo, intentar de no querer expresar nuestras necesidades para no incomodar al otro o para evitar ciertas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que a largo plazo, cuando nosotros constantemente estamos omitiendo estas necesidades, nuestro cuerpo empieza a hablar por nosotros. Comenzamos ya a sentirnos más ansiosos porque la situación que nosotros preferimos omitir ya nos está molestando mucho, se está repitiendo y no me estoy sintiendo cómoda. Después van a empezar los síntomas físicos, que puede ser un dolor de cabeza, dolor estomacal, un sueño excesivo y entre otros síntomas que pueden ir cada día siendo más graves. Ahora, hablando en términos de cómo puede afectar a la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de una empresa, la empresa en sí tiene sus objetivos por cumplir, antes de contratarnos, por decirlo de esta manera. Entonces, la consecuencia a nivel organizacional, o en el caso de que, por ejemplo, a ustedes les toque estar a cargo de algún grupo o equipo de trabajo, ¿cómo les puede afectar en la productividad el no ser asertivo? La comunicación asertiva y el clima laboral son dos mecanismos de fundamental importancia para la productividad laboral. El ambiente de trabajo es un mecanismo básico del proceso de comunicación dentro de la entidad, señal de logro esencial para su éxito. Alvado, en el año 2016, ahí la cita en específica menciona la página, hace un estudio de esto, en donde muestra cómo se relaciona. Ahora, en palabras más simples, se puede decir de que en un ambiente de trabajo, cuando no se practica el ser asertivo, vamos a entrar a generar conflictos, por decirlo así, o malestares individuales o donde abarque a más personas. Y estos malestares van a generar ciertas consecuencias, las cuales nosotros no queremos que se generen, como por ejemplo,
Si nosotros no somos asertivos dentro de nuestro equipo de trabajo, ¿a qué nos va a llevar? A, por ejemplo, como lo decíamos anteriormente, a sentir más ansiedad de la que se puede sentir de manera sana, por decirlo así, o estrés. Porque el estrés, por ejemplo, está en distintos niveles. Está el estrés sano, por decirlo así, el cual nos mantiene en un estado de alerta respecto de las cosas que tenemos que hacer. Pero ya también al otro extremo tenemos el estrés crónico. Y cuando ya el estrés es crónico, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con uno? Generalmente uno ya esta situación te obliga a ir al médico. ¿Por qué? Porque ya se presentó una enfermedad física debido al estrés, licencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener a uno menos en el equipo de trabajo. Y esto afecta a la organización. Entonces, a consecuencia a nivel organizacional, podemos decir de que el no practicar la asertividad va a llevar a consecuencias dentro de la productividad. Entonces, lo invito a que por temas de salud mental de manera personal, practiquen la asertividad. Y también en términos estratégicos organizacionales, ustedes promuevan el ser asertivos dentro de su equipo de trabajo. No tan solo por el hecho de ser el líder de un equipo de trabajo, estar a cargo de un equipo de trabajo, sino que también por ser partícipe, por yo ser parte de mi equipo de trabajo. Continuando, vamos a dar un ejemplo de en qué situaciones nosotros podemos practicar la asertividad, en qué momento yo puedo ser asertivo. En términos ya como más resumido, yo les puedo decir que nosotros en nuestro día a día, siempre, en todo momento podemos ser asertivos cuando ya lo ponemos en práctica como, más que como una habilidad dentro del trabajo, como algo personal mío, nos va a ayudar en nuestro día a día en general. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar, por ejemplo, aquí como se ve en pantalla, el momento de pedir ayuda o pedir un favor. Por ejemplo, no sé, cuando yo le puedo pedir ayuda a algún conocido o dentro de la empresa, pedir ayuda a mi compañero de trabajo, a mi jefatura. Y así como nosotros los podemos poner en ejemplo en todos los aspectos de nuestra vida, al momento de disculparse, más adelante vamos a mostrar técnicas de asertividad para cómo yo puedo hacer estas cosas, cómo yo lo llevo a la práctica, no tan solo el entenderlo. Ahora, por el momento vamos a entender cómo afecta a nosotros, cómo afecta a la organización, lo que es, en términos más generales por temas de tiempo. Entonces, como les decía, para disculparse, para decir no, uno también tiene derecho a decir no, por lo tanto uno de manera asertiva, uno puede decirle no a algo. Más adelante vamos a ver un ejemplo sobre eso. Mencionarle a alguna persona lo que nos molesta o lo que nos agrada, admitir ignorancia en algún tema o que no lo dominamos, que no sabemos, también lo podemos decir de manera asertiva. Expresar emociones negativas o positivas, por ejemplo, si yo me sentí incómodo, en desagrado o me disgustó una emoción, una situación, perdón, o cómo yo puedo gestionar una crítica. ¿Para qué? Para que sea una crítica constructiva, más que tomarlo más allá. Por ejemplo, yo puedo criticar a alguien de manera constructiva y de manera asertiva para que esa persona lo considere y potencie ese factor débil, por decirlo así. ¿Para qué más lo puedo hacer? Pedir una cita, expresar una opinión contraria, pedir que nos devuelvan una cosa que hemos prestado o algo que necesitemos, responder adecuadamente a un comentario. Por ejemplo, si una persona viene de manera agresiva a decirme algo, yo le puedo contestar de manera asertiva sin ser agresivo y en cierta parte dándole ejemplo cómo ser respetuoso, porque en cierta parte lo que estamos buscando es que nos respeten a nosotros y respetar a otros. Y también pedir perdón y entre otras situaciones donde nosotros podemos utilizar esta habilidad y puede ser beneficiaria, que esto es la base del ser asertivo, que nos beneficia a nosotros mismos, a nosotros, al otro. Vamos a entrar a conversar sobre nuestros derechos comunicacionales. Vamos a hablar cuáles son, qué son y las importancias que tienen. Pero lo más importante es hablar sobre la importancia de la comunicación como derecho humano. Esto acá, como pueden ver en pantalla, está escrito que ha quedado establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
¿Qué dice aquí en el artículo 19? Expresa: todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el investigar y el recibir información y opiniones, en el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que nosotros nos podemos comunicar, como los ejemplos que yo les entregué anteriormente. Nosotros tenemos derecho al decir no, tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho a decir que no tenemos interés sobre cierta cosa, y acá vamos a presentar más adelante una lista de derechos que se pueden ver. Ahora, ya, volviendo a esto. Cuando nosotros hablamos sin limitación de fronteras o por cualquier medio, nosotros no solamente podemos ser asertivos en persona, nosotros también podemos ser asertivos al momento de contestar un correo electrónico, un WhatsApp, una llamada, un mensaje. Nosotros, a través de las redes sociales, que hoy en día son muchas, de manera online, también podemos aplicar la asertividad, porque puede que en un momento X nos llegue un mensaje de un compañero de trabajo, de la jefatura, o de un familiar, puede ser, o de alguna persona X, voy a decir X como para poner un ejemplo más generalizado, y a mí yo no me sentía a gusto con este mensaje que me llegó. Entonces yo puedo ser asertivo también por redes sociales. ¿Qué implica defender nuestros derechos? El defender nuestros derechos también va a implicar como ciertas, no consecuencias, sino como que algunas personas que no conozcan los términos de asertividad no reaccionen de buena manera, que no tengamos una buena respuesta al momento de nosotros defender nuestros derechos. Entonces, ¿qué implica esto? Cuando nosotros estamos defendiendo nuestros derechos, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con diferentes barreras, como por ejemplo, el expresar nuestros sentimientos, pensamientos y necesidades respetando a los demás. Algunas veces vamos a poder recibir críticas o vamos a ser catalogados como egoístas o poco comprensivos. ¿Por qué? Porque cuando puede que en algún momento nos pidan un favor y nosotros no podemos porque tenemos otra actividad y decimos que no, puede que nos critiquen por ser egoístas, por no querer, pero en cierta parte nosotros ya teníamos algo previsto de antes, algo organizado de antes, teníamos una organización, por lo tanto no es egoísta que nosotros digamos no a ciertas cosas para defender lo que nosotros ya teníamos planteado desde antes. Entonces, también casi todos a veces somos asertivos, a veces podemos ser pasivos, a veces agresivos. Sin embargo, considerar la asertividad como un valor o habilidad, competencia, puede ser bastante saludable, como le había mencionado anteriormente. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con ser saludable? Por ejemplo, si yo en algún momento me piden que en mi trabajo haga horas extras y yo justo tenía planificado una reunión familiar importante y yo ya había conversado esto y yo después del trabajo tenía una reunión importante con mi familia, por lo tanto me iba a ir a la hora. Yo puedo responder que no a mi jefatura hacer una extra. ¿Por qué? Porque yo tenía planificado una actividad importante para mí. Entonces voy a tener dos opciones. Quedarme en el trabajo con el cargo de conciencia de que yo quería ir a esta actividad familiar y por lo tanto voy a quedar desanimado y triste porque no voy a alcanzar a llegar. Pero también tengo la opción de manera asertiva decirle que no. Más adelante vamos a ver ejemplos de cómo ser asertivo y técnicas de asertividad. Y poner mis límites, respetar mis derechos y asistir a mi reunión familiar como lo tenía ya organizado y disfrutar de mi tiempo. ¿Cuáles son nuestros derechos? Los derechos que hablábamos anteriormente, por ejemplo, uno de todos los derechos que podemos encontrar, el derecho a decir no, sin sentirse culpable o egoísta. Nosotros podemos decir no a ciertas cosas, no a ciertas actividades, no tenemos el derecho y no tenemos que sentirnos ni culpables ni egoístas mientras no le faltemos respeto a otra persona y le expliquemos el por qué estamos diciendo que no. Porque nosotros, dentro de las técnicas que vamos a ver más adelante, se va a ver que nosotros tenemos que explicar el por qué no queremos hacer estas cosas o no queremos cierto elemento, por decirlo así.
El derecho a decir no lo sé, no lo entiendo o no me importa. Yo tengo derecho a decir que no me importa cierta área, no sé, puede ser, no sé, no me importa saber no sé, de física cuántica, un ejemplo. No me importa porque no es de mi área, por lo tanto no es de mi interés participar en esa actividad. ¿Ven? Porque es un tema de interés, por eso va este derecho al decir no lo sé. ¿Por qué? Porque no tengo conocimiento sobre cierta área o no entiendo lo que tú me estás comunicando porque yo no conozco la base de esto. Entonces, también otro derecho tenemos el derecho a comentar errores y claro, hacernos responsables de los errores que hemos estado cometiendo, pero no castigarnos. Nosotros tenemos que en cierta parte aprender de los errores que vamos cometiendo y tomarlos de manera positiva para fortalecerlos en esos aspectos en los que estamos fallando. Por lo tanto, nosotros somos seres humanos, vamos a cometer errores, vamos a decaer una y otra vez, pero lo importante es que nosotros aprendamos de estos errores y cada vez vayamos en un crecimiento personal cada vez mejor. También tenemos el derecho a respetarnos a nosotros mismos, a tener necesidades, a que estas necesidades sean tan importantes como las necesidades de los demás. El derecho a sentir lo que estamos sintiendo, por ejemplo, todos somos personas diferentes, todos tuvimos una historia de vida diferente, por lo tanto estamos formados de diferentes fases. Entonces podemos reaccionar de diferentes formas a las diferentes situaciones. Puede que una situación X a una persona le genere ira, puede que a otra le genere pena, puede que a otra frustración, puede que a otra no le genere nada. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque todos somos personas diferentes. Por eso al momento de ser asertivos, nosotros tenemos que ser empáticos con nosotros y con la otra persona. El derecho a sentir que lo sentimos, al disculparnos, el derecho a expresar lo que sentimos y lo que pensamos, el derecho a pedir que los otros reconozcan, respeten y respondan a nuestras necesidades. Obviamente también respetando los límites del otro. El derecho a decir si decimos sí a las necesidades de los demás, el derecho a defender nuestros derechos, el derecho a defender nuestros límites también, el derecho a comportarse siguiendo nuestros deseos, siempre que no se vulneren los derechos de los demás o de la otra persona, por decirlo así. Ahora, antes de entrar ya a lo técnico, el cómo yo trabajo mi asertividad, cómo lo puedo ya hacer luego de entrar en esta conversa de lo que es, de nuestros derechos, de cómo nos va a ayudar la asertividad y cómo nos afecta, lo invito a realizar esta actividad de manera personal. Lo pueden hacer en sus mentes o lo pueden hacer de manera escrita. De todos los derechos que ya hemos hablado, que mencionamos anteriormente, los invito a que hagan una lista, mencionen uno o dos, puede ser de manera escrita en su mente, escriban un derecho que no ejercen, un derecho que ustedes no conocían que era un derecho, o algo que ustedes tiendan a pasar por alto, por ejemplo, el no respetar mis necesidades, el no saber decir no. Piensen, ¿cuál derecho de comunicación ustedes no han valorado o no han puesto en práctica en su día a día? Ahora los invito a que ustedes imaginen que aplican este derecho y cómo cambia su vida al respecto. Por ejemplo, como le había mencionado, si yo no conocía el derecho a decir no lo sé, ahora imagino cómo hubiera sido mi vida si yo de manera cómoda, sin preocupaciones, hubiera expuesto que realmente yo no domino un área en específico o que no me interesa. ¿Cómo cambiaría? ¿Me sentiría más tranquilo? ¿Me daría más tranquilidad? ¿O el hecho de saber decir no? ¿Podría dedicarme más tiempo a mi bienestar personal? Así que lo invito a que ustedes reflexionen. Esta reflexión la pueden hacer de manera continua. Por ejemplo, hoy lo pueden hacer con un derecho que ustedes ya sientan la necesidad de aplicarlo, de poner sus límites, comenzar a respetar sus necesidades y piensen cómo cambiaría su vida si ustedes aplicarían ese derecho.
Así que los dejo invitados a hacer esta reflexión y que de manera constante ustedes puedan estar reflexionando sobre las necesidades que tienen. Ahora, ¿cómo trabajo mi asertividad? ¿Cómo logro llegar a ser asertivo? Por supuesto, el llegar a ser asertivo es un trabajo de día a día. Puede que hoy sea difícil, mañana puede que me cueste un poco más, pero así como pasan los días, cada día se va a normalizar en nuestra vida. Es como, por ejemplo, cuando nosotros practicamos con las matemáticas. No sé, el primer día no entendía nada, el segundo día un poquito más y el tercero. Todas estas son prácticas que yo tengo que ir aprendiendo. Y yo como aprendo con el tiempo. Somos personas, por lo tanto no vamos a aprender algo de un día para otro y nos va a salir súper bien, sino que nos vamos a equivocar en ciertas veces los vamos a dejar pasar, pero lo vamos a tener ahí en mente de que nosotros tenemos que comenzar a trabajar en eso. Entonces, ¿cómo yo trabajo mi asertividad? A términos como recomendado, primero, comenzar a establecer tus prioridades y límites. Como les decía anteriormente, comenzar a respetar sus necesidades, a conocerlas y a conocer sus derechos. ¿Para qué? Para que ustedes comiencen a establecer sus límites. Ser más empático. Como punto 2, cuando nos referimos a ser más empático, no solamente nos estamos refiriendo a ser empático con el otro, sino que el ser empático conmigo mismo, con mis emociones, con mis necesidades, y también ser empático con el otro. El pensar cómo me sentiría yo si la otra persona me habla de esa manera, o si la otra persona me comunica sus necesidades no de forma asertiva, sino que de forma agresiva. ¿Cómo me afectaría? Entonces, a eso se refiere el ser empático con mi entorno y conmigo mismo. Y se puede. Trabajar en tu inteligencia emocional. Trabajar en nuestra inteligencia emocional nos va a ayudar a regular nuestras emociones. Por ejemplo, ¿en qué momento a mí la regulación emocional me va a ayudar en mi asertividad? Por ejemplo, en el momento en que yo comience a sentir cargo de conciencia por decir no. O sentir pena por haber puesto límites claros y comienzo a sentir, no sé, pena. ¿Por qué? Porque no pude dividir más mi tiempo y no pude haber hecho más, por lo tanto yo me siento frustrado por no haber podido haber hecho más. La inteligencia emocional nos va a ayudar a poder trabajar en estos aspectos, poder regular nuestras emociones y nos va a apoyar dentro de la asertividad. Ahora, como punto 4, utilizar las siguientes técnicas. Como yo le había mencionado, que le iba a mencionar diferentes técnicas de asertividad, podemos encontrar, por ejemplo, el disco repetido. ¿A qué se refiere el disco repetido? El disco repetido se refiere a insistir constantemente en un argumento, sea para lograr cumplir una meta o evitar desviarse de ella, hasta que el interlocutor note nuestra postura y se pueda lograr acuerdos razonables para ambas partes. Ejemplo. El jefe. Sería de gran ayuda que te quedaras un poco más para terminar la presentación que tenemos pendiente. Empleador. De verdad lo siento, pero recuerda que tengo una cita médica pautada que no puedo posponer. Jefe. Esta presentación es muy importante terminarla a tiempo. Es un cliente que generará un excelente flujo de ingresos. Empleador. Comprendo, pero recuerda que tengo una cita médica pautada que no puedo poner. Cuando el empleador le responde comprendo, él está siendo empático con la necesidad de su jefe. Él está comprendiendo de que es algo muy importante para la empresa. Pero él, después de decir que comprende esta situación, él está volviendo a repetir el por qué él no puede. Entonces aquí es donde se ve el disco repetido. ¿Por qué? Porque él está siendo empático con el otro, está comprendiendo su necesidad, pero está repitiendo por qué él no puede. ¿Por qué? Porque él tiene una cita médica pautada que no puede posponer. El jefe le responde, no creo que te tome más de media hora adicional. Le está pidiendo que aún así se quede solo media hora. Pero el empleador, ¿qué le responde? De verdad lo siento, pero recuerda que tengo una cita médica pautada que no puedo volver a posponer. Ya. Aquí, ¿dónde estamos viendo que él está siendo empático de nuevo? Al disculparse. Él se está disculpando por no poder
quedarse más tiempo. ¿Por qué? Porque él entiende la necesidad de su jefe, pero aún así él no puede porque ya tiene algo ya pautado. Entonces ya el jefe, después de que él ya le repitió 3 veces el por qué no podía y se disculpó y entendió la necesidad de él, le dice, bueno, está bien, supongo que mañana podrás terminarla, igualmente tenemos tiempo suficiente para las correcciones, no te preocupes. Entonces, aquí este es un ejemplo del disco repetido, donde yo estoy entendiendo la necesidad del otro, pero yo estoy repitiendo cuál es mi necesidad, qué es lo que yo tengo que hacer y por qué es el que yo no puedo. Él en ningún momento dio otra excusa, sino que él simplemente repitió en todo momento que él tenía una cita médica. Ahora, otra técnica que podemos mencionar es la aserción negativa. ¿Cuál es esta? Esta es una estrategia que consiste en responder de manera firme y simpática que se está de acuerdo con una crítica negativa o constructiva, que puede referirse a nuestras conductas en una determinada situación, en el trabajo o cualidades negativas que nos empeñamos en ocultar, pero que estamos dispuestos a corregir para mejorar. ¿A qué quiere llegar la aserción negativa? Ejemplo. Alejandra es la asesora de operaciones comerciales de un banco y su compañera es María. Son compañeras de trabajo, no estamos hablando de jefatura. También este ejemplo se puede dar con una jefatura, con un familiar o con cualquier persona que nos quiera, que nos intente dar, que nos entregue una crítica. María, que es la compañera de Alejandra, le dice, deberías llegar más temprano y evitarte problemas con el jefe. María no es la jefa, pero aún así le está diciendo a Alejandra que llegue más temprano para que se evite problemas. Alejandra, por ejemplo, puede tener diferentes formas de reaccionar ante esta crítica. Puede reaccionar ignorando esta crítica, puede reaccionar de forma agresiva, pero ¿qué mejor que reaccionar de forma asertiva? Por mucho que María no tenía por qué decirle esto, Alejandra dice que sí, que tiene razón. ¿Por qué? Porque en cierta parte María tiene razón. Alejandra tiene que llegar más temprano para evitarse problemas con el jefe. Entonces, ¿qué le dice Alejandra de manera asertiva? Tienes razón. Sé que no he llegado a mi hora del trabajo estos últimos días, pero trataré de darle solución saliendo más temprano de casa. ¿Ella qué está haciendo? Para poder evitar conflictos con su compañera de trabajo y que estos conflictos generen un mal ambiente laboral, le está dando la razón a la persona y le está dando una solución simple. Ahora, por ejemplo, en el caso de que si estuviera equivocada esta otra persona, le puede decir simplemente, sabes, estás equivocado, comprendo la situación, pero es responder de manera asertiva, no tomar las situaciones de manera personal. Por ejemplo, aquí también se puede ver influenciada la inteligencia emocional, porque a mí puede que este mensaje que María le dice a Alejandra le disguste, le genere temperamento, le genere ira. ¿Por qué? Porque ¿por qué me está diciendo esto? Entonces, aquí la regulación emocional es donde va a empezar a generar su efecto. ¿Por qué? Porque va a ayudar que Alejandra regule sus emociones, se tranquilice, le pueda dar una respuesta asertiva y se eviten conflictos a futuro. ¿Para qué? Para que no se genere un mal ambiente laboral y se eviten muchos problemas. Entonces, es un ejemplo de aserción negativa. Ahora, otra técnica es el banco de niebla. ¿Cuál es esta? Esta puede ayudar a evitar reaccionar con agresividad o a la defensiva, dándole parte de la razón al interlocutor, pero defendiendo una postura con argumentos sólidos. Aquí, todas estas técnicas, ¿qué van a tener en común? Van a tener en común en respetar nuestras necesidades. Ahora, el ejemplo. 2 compañeros de trabajo se enfrentan en una discusión. Alfredo le dice, entendiendo el contexto de que son 2 compañeros de trabajo. Alfredo, después de todo lo que he hecho por ti, me has traicionado. ¿Cómo puedes irte a otro departamento sin consultarme? Alfredo se sintió pasado a llevar porque él estaba sintiendo que invalidaron y su amigo invalidó
su amistad invalidó el hecho de que ellos fueran un equipo de trabajo. Entonces, Manuel, ¿qué le responde? Sí le responde. Aquí quiere hacer referencia con que sí, a que no le consultó, no lo conversó con él. Y por eso después responde, comprendo que puedas sentirte que te he traicionado de algún modo, pero es una oportunidad de seguir creciendo en la empresa y quiero aprovecharla. Sé que he aceptado este nuevo reto, podré dar resultados más eficientes y ayudarte a seguir creciendo juntos como profesionales. Ya, como habíamos mencionado anteriormente, el banco de niebla entrega parte de la razón al interlocutor, por supuesto mientras tenga razón. En este caso, por ejemplo, quizás Manuel no lo hizo con la intención de pasar a llevar a su compañero, pero aún así, de esta manera, Manuel no quería hacerlo sentir mal, pero Alfredo, aún así, se sintió mal. Pero no fue la intención de Manuel hacerlo sentir mal. Entonces, como no fue su intención, él está diciendo, comprendo. Él no quería hacerlo sentir mal, pero aún así se sintió mal. Entonces, por eso él está explicando, por eso yo les decía, al momento de ser empático con el otro, es ponerme en el lugar del otro, es entender también sus necesidades y sus emociones. Entonces, aquí es donde se ve el ejemplo, donde él defendió su postura. ¿Por qué? Porque también después de disculparse y de comprender la situación, él explicó el por qué él aceptó este puesto de trabajo. Ahora, el saber decir no. Saber decir no, aparte de ser un derecho, también es una técnica. Entonces, de forma asertiva, es recordar que se tiene todo el derecho a expresar los sentimientos libremente, considerando siempre hacerlo con firmeza y de forma razonable, pues será más aceptado por los demás e implícitamente se evitará a futuro un problema mayor. Ejemplo. En una compañía de medios, el jefe del departamento le pide a sus periodistas que se queden a trabajar horas adicionales, ya que el coordinador del área no puede quedarse y le comunica lo siguiente. El comunicador del área no puede quedarse, así que él le transmite lo siguiente a su jefe. Entiendo perfectamente lo que necesitamos hacer para sacar adelante este proyecto, pero hoy no puedo porque ya tengo otro compromiso previamente en agenda y no me gustaría decirle que sí puedo para luego tener que retirarse en plena faena de creación. Sin embargo, mañana estaré totalmente disponible para organizar todos los temas con el equipo si usted está de acuerdo. Aquí me voy a detener un momento porque él dijo que no, pero él, antes de decir que no, él entendió la necesidad del jefe. Esto también puede pasar en temas familiares o en pareja, en muchas situaciones. Entonces aquí es importante hacerle notar al otro que nosotros estamos entendiendo su necesidad, estamos siendo empáticos con la necesidad del otro. Pero él también está dándole énfasis a que él no puede porque él ya tenía cosas ya organizadas, entonces él no quería retirarse a mitad de la hora porque ya se le generó un problema por topes de horario, se está retrasando para su siguiente actividad. Entonces él fue más inteligente y de manera asertiva le dijo que no simplemente, pero también le está entregando una solución. Aparte de decirle que él entiende su necesidad, también le está dando a entender que él está comprometido con esa necesidad, por lo tanto mañana con el tiempo ya organizado va a estar totalmente disponible. Por eso yo les decía que al momento de ser asertivo es muy importante ser empático, no tan solo entender que nosotros tenemos necesidades, el resto también tiene necesidades. Ahora, vamos a entrar con otra técnica, que es la técnica del espejo. Esta técnica consiste en enfocar los esfuerzos en el mensaje emocional que se quiere transmitir antes de tratar su contenido a profundidad. ¿A qué queremos llegar con esto? Con un ejemplo queda más claro. Un empleado de larga trayectoria en la empresa, querido por todos, está totalmente abatido porque su nuevo jefe, que apenas tiene un par de semanas en el cargo, lo ha despedido.
Tras el anuncio, el encargado del departamento de talentos humanos de la empresa aborda la situación y le dice: es totalmente comprensible tu tristeza. Tú quisieras que lo conversáramos, puedes venir a mi oficina y hablamos del asunto. Ya, aquí va esto. En cierta parte, esta técnica, ¿por qué fue utilizada en el ejemplo? Fue utilizada para evitar conflictos más adelante. ¿Por qué? Porque ella, la persona del departamento de talento humano, era la persona a cargo de este equipo de trabajo, por lo tanto va a conversar con esta persona para evitar conflictos, malos entendidos y explicarle por qué fue tomada esta decisión, lo cual sería lo ideal dentro de una organización. En muchas ocasiones puede que no se dé de esta manera, pero sería el ideal. ¿Para qué? Para que la persona de manera asertiva pueda comprender esta situación. Ahora, tenemos otra técnica que es la asertividad frente al reconocimiento. ¿Cuál es esta? Esta es comunicar en primer lugar el reconocimiento hacia la otra persona para luego pasar al planteamiento de nuestros derechos e intereses. ¿A qué quiere decir esto? Quiere decir que en primer lugar yo voy a reconocer que la otra persona, no sé, le fue bien en algo y yo necesito de su ayuda, por lo tanto después de felicitarlo yo le puedo de manera asertiva pedir ayuda para lo que para mis necesidades, o el hecho de felicitar a otro. Deme un momentito. Ya, continuando con esto, el reconocimiento hacia otra persona para plantear nuestros intereses, ¿qué está haciendo? Está haciendo que nosotros estamos validando el momento del otro. Estamos validando que el otro hizo algo bien. Por eso, siempre estamos repitiendo la empatía. Y la empatía es muy importante y la regulación emocional dentro de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a poder procesar la información, entender que el otro realmente sí hizo algo bien y yo quizás después de eso le podré dar una crítica constructiva o le podré mencionar que fueron pasados a llevar mis necesidades, entre otras cosas. Por lo tanto, estas series de técnicas nosotros la podemos utilizar no tan solo en el ámbito laboral para evitar conflictos futuros o para evitar conflictos que se den en el momento o para evitar que otra persona se sienta mal o evitar que nosotros antepongamos necesidades de otros antes de nosotros y esto nos genere problemas más adelante. Como les decía, es muy importante en términos de salud mental personal y en términos de productividad de la empresa que comencemos a entender la importancia de la asertividad en el día a día. No es tan solo una habilidad que se necesita como, no sé, para vender mejor o para ser un mejor jefe, no, sino que es una necesidad dentro del día a día para que nuestra salud mental mejore y también no pasemos a llevar al resto y evitemos conflictos con las demás personas. Entonces, por temas de tiempo, quise resumir bastante el tema de lo que es la asertividad. Por ejemplo, si ustedes quisieran ya creen que esto es algo que ustedes necesitan más a fondo, los invito a que puedan participar en un curso ya más extendido o de manera personal, asistir a pedir apoyo a un terapeuta que nos pueda ayudar a desarrollar esta habilidad por temas de salud propios. Así que los dejo invitados a que valoremos la asertividad en nuestras vidas, no tan solo como algo enfocado netamente en el mundo laboral, sino que también en términos personales y entendiendo cómo nos puede afectar de manera personal, las consecuencias que va a tener en nuestra vida y también las consecuencias que tiene dentro de las organizaciones. Por lo tanto, los dejo invitados. Si tienen alguna duda o consulta, la pueden realizar. Yo no estoy viendo el chat, pero pueden abrir su micrófono o comunicarse con nosotros en las páginas, por ejemplo, alumni@ucm.cl. Si quedó alguna duda o consulta, nos pueden escribir y su correo va a ser derivado conmigo. Yo puedo resolver sus dudas más en específicas. Así que los dejo invitados
Ahora, si quieren volver a ver esta grabación, la pueden ver en Alumni UCM en el canal de YouTube. Así que agradeciendo su tiempo y nada más que decir, los dejo invitados a que pongamos en práctica esto. Veo que en el chat hay un